cultura vienesa de fines del siglo y su lugar en los tiempos modernos, voy a tratar de situarme un poco frente a ustedes en cuanto a cómo aparece, entre otros, el tema Viena, que puede sonar tan distante o esotérico, sobre todo en una Argentina 1991 como la que estamos padeciendo, pero en donde verán que hay ciertos aspectos de aquel tiempo vienes que nos pueden servir bastante a nosotros en cuanto al momento cultural que estamos viviendo como país. En Buenos Aires yo tengo 2 cátedras en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Comunicación, y una en Arquitectura, en la carrera de Diseño Gráfico, y formo parte de algunas pocas cátedras en el campo de las humanidades, podríamos decir que hacen de su presencia una permanente tensión crítica con respecto no ya solamente a la sociedad y a la cultura, sino a la propia universidad y a la propia facultad. Son cátedras como las de Horacio González o las del propio Tomás Abraham, en este caso las mías, que podríamos decir están situadas como a contrapelo, como diría Walter Benjamin, a contrapelo de la inercia, de lo natural, de cómo se procesan las cosas en el campo de las ideas y del pensamiento. Lo que quiere decir a contrapelo que, por lo menos en mi caso, trato permanentemente de que lo que elija no solamente signifique un aporte, sino que se ponga en discusión crítica con el mundo del conocimiento, con el mundo del saber, que de alguna manera esté establecido. En este sentido, decir a contrapelo quiere decir que apostamos por aquello que sentimos que se va perdiendo, aquello que la civilización tecnocultural piensa que es derrota, aquello que piensa que es fracaso. Desconfiamos absolutamente de todo éxito, de toda victoria, no en el sentido de que las cosas no salgan bien, sino de lo que el mundo nos plantea como lógicas o como variables en el campo de la cultura, en el campo de lo que vivimos. En este marco, de estar permanentemente poniendo en discusión crítica la historia propia de la razón, la historia misma de los saberes, con un aire de sospecha, con un aire de recelo, aparece el tema Viena. Yo al principio, yo escribo novelas, al principio lo comencé a estudiar a unos 10 años para una novela, donde uno de los personajes le sucedían cosas, estaba viviendo en Viena. Y a partir de introducirme en esa Viena de fines del siglo, me fui dando cuenta del enorme significado que puede tener para nosotros hoy aquella experiencia vienesa que más o menos transcurre entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, 1914, y que queda atrapada esa experiencia en la figura de una ciudad, precisamente Viena. Y la figura de la ciudad sirve, en este caso, no estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de un programa, no estamos hablando de un proyecto político, no estamos hablando de un gran acontecimiento de la fundación del imperio, sino que estamos hablando más bien de
de esta figura ciudad, que es como una gran arena cultural donde se cruzan, se entremezclan distintos actores, distintos pensadores, distintos acontecimientos, que en Viena van a ser de una singular genialidad. Esa Viena de fines de siglo es la Viena que da cita a Freud, que da cita a Karl Kraus, un periodista, dramaturgo de primera línea, que da cita a un novelista como Musil, autor de una de las grandes novelas de este siglo, El hombre sin atributos, que se la recomiendo, si alguna vez pueden leerla, son 4 inmensos tomos, pero es una de las grandes novelas de lo moderno del siglo XIX. Da cita a un plástico como Klimt, da cita a un filósofo como Wittgenstein, da cita a un arquitecto como Loos o como Wagner. Es decir, que nuclea a un poeta como Hofmannsthal, nuclea personajes de primera línea en lo que sería el fin de siglo y el principio de este siglo, hasta la Primera Guerra Mundial, momento en que se quiebra una determinada trayectoria de lo moderno. Algunos dicen se termina la Belle Époque, aparece la Europa, madre de toda la civilización, en una cruenta guerra, primera y segunda, que va a teñir al occidente de millones de muertos y de barbaries jamás concebidas. Pero hasta 1914 podríamos decir, la Europa no piensa que esto va a acontecer en su futuro inmediato, sino que es hija de los grandes discursos modernos, del progreso, de la liberación humana, del poder de la ciencia, de la capacidad de la razón, o sea, todas las utopías que genera el siglo XIX en términos de pensamiento moderno, se irían a cumplir en el siglo XX. Muchos dicen que el siglo XX es simplemente el cumplimiento de todo lo escrito, todo lo pensado y todo lo proyectado por la modernidad del siglo XIX, que podríamos decir comienza con Kant y termina con Nietzsche. En ese marco, Viena va a nuclear un par de generaciones de intelectuales, de estetas, de filósofos, de artistas, de periodistas, de pensadores, que van a decir no, lo que se viene es la catástrofe, lo que se viene es el fin de la razón, lo que aparece en el horizonte no es para celebrar, sino que es el fin de un tiempo moderno, del que nadie se da cuenta. ¿Por qué Viena piensa eso en el marco de una Europa que está celebrando la llegada del siglo XX, que será el siglo de las revoluciones? Hay un acontecimiento significativo en esa Viena de principios del siglo, entre 1905 y 1913, vive Hitler. Él va a tener un capítulo, Hitler, en su libro, su afamado libro Mi lucha. El primer capítulo se va a llamar Viena. Y va a contar toda su experiencia vienesa. Y en ese capítulo va a expresar todo lo que aprendió de Viena. Ya no le hace falta aprender más nada luego de haber vivido en Viena, dice. Y efectivamente, el nazismo se lo otorga a Viena, entre otras cosas, el pensamiento pangermanista. Y va a terminar el capítulo llamado Viena diciendo: pero esta ciudad es insoportable y afortunadamente me puedo ir, porque Hitler está esperanzado en el futuro, ve venir la revolución fascista. Su sueño piensa que lo va a cumplir el siglo XX, el sueño de las masas detrás de un caudillo, detrás de un proyecto de depuración de la raza y básicamente antijudío.
todo eso se lo brinda Viena. Él lo aprende, pero le resulta insoportable que esta casta de intelectuales estén mirando al mundo de manera pesimista y estén pensando en una catástrofe, cuando en realidad lo que va a acontecer es nada menos que la revolución que él va a caudillar. Eso es un poco el espíritu del fin de siglo, de este siglo. El siglo XX iría a coronar, a concretizar todas las utopías de lo moderno, en nombre de la ciencia, en nombre del progreso, en nombre de lo bélico, en nombre de las masas, en nombre de los adelantos, del maquinismo, de las comunicaciones, de la razón básicamente, de la razón moderna. El siglo XX será el siglo de los cumplimientos. En esa misma época, de 1908 a 1914, habita Viena León Trotsky, vive, y desde la otra perspectiva, ese León Trotsky que acaba de pelearse con Lenin, que anda solitario recorriendo Europa, también le resulta absolutamente insoportable, como cuenta en su autobiografía, conversar con los líderes de la socialdemocracia austríaca, porque aún esos líderes, esos hombres que son el futuro comunismo, que llevan adelante la lucha del proletariado, que son la comandancia de la revolución moderna por excelencia, aún esos líderes, dice Trotsky, me hablan permanentemente de catástrofe, de fracaso, de ilusiones vanas, de algo que en realidad se termina y no que comienza. Y dice Trotsky, a mí me hablan de eso, siendo socialdemócrata, cuando yo lo que visualizo es la revolución en ciernes, la revolución a punto de llegar, la revolución como el gran anuncio del siglo XX. Y efectivamente, Trotsky se va en 1914, al inicio de la guerra, y 2 o 3 años después está en San Petersburgo con Lenin, asaltando el poder y produciendo ese enorme y gigantesco acontecimiento que es la revolución bolchevique. Tenemos simbólicamente estas dos figuras, Hitler y Trotsky, que están en un mismo periodo, en este momento de Viena, del cual voy a hablar, y que le resulta insólito una ciudad que tiene latidos, que tiene como estertores, a contramano, a contrapelo de lo que ellos están pensando para el siglo XX, que son nada menos que las revoluciones de extrema derecha o de extrema izquierda, que resolverán el extenso problema moderno iniciado allá, para algunos en el Renacimiento, en el 400 fiorentino, o para otros en el siglo de la Ilustración, en la época de los filósofos franceses del siglo XVIII, esa modernidad que iría combinando discursos de ciencia, discursos religiosos, discursos técnicos, mitos, utopías, y que, llegado los finales del XVIII, orquesta estas grandes discursividades de manera definitiva y abalanza a la humanidad hacia el cumplimiento de todos los sueños y de toda la utopía que van a ser básicamente los siglos XIX y XX. Sobre fines del XIX y principios del XX, Viena, por el contrario, se plantea en indisposición con estos sueños de la modernidad. Para Viena, podríamos decir, ya en esa época, la historia moderna es una quimera absolutamente agotada. Lo que se vive básicamente es una descomposición de valores, tanto morales como políticos, como ideológicos. A lo que se asiste para el vienés es al fin de las ilusiones que alimentó una cultura nacional. Por lo tanto, hay una mirada básicamente pesimista, una mirada de perplejidad, una suerte de espera de un milagro que salve la situación, pero que indudablemente no se producirá. Un descubrimiento del vienés intelectual, del vienés artista, de la fragilidad individual y colectiva
sobre la que se asienta la modernidad, la aparición de toda ausencia, la ausencia total de cualquier tipo de utopía, la necesidad, por lo tanto, de una fuga individualista, intimista, y una noción grande de despertenencia con respecto a esta modernidad que en Francia, en París, en Londres, en Roma, se celebra, se anuncia con la Torre Eiffel, la Exposición Universal, los adelantos, los transatlánticos, el automóvil, los futuristas que anuncian las grandes guerras que volverán a fortalecer el espíritu del hombre. Hay una hermosa frase de un pensador, Cioran, pensador que vive todavía, rumano, que vive en París, que tiene hermosos libros, una suerte de nihilista anarquista, que dice: con la Viena de fin de siglo volvemos a comprobar que en la historia solo los periodos de declinación, de crepúsculo, son cautivantes, porque en ellos se plantea verdaderamente las cuestiones de la existencia en general y de la historia como tal. En esos periodos todo se vuelve trágico, todo acontecimiento asume de pronto una dimensión nueva. En Viena asistimos a una época que iría a culminar como una catástrofe modelo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Viena? ¿Qué acontece en esa ciudad, en esa historia, que nosotros en términos generales la tenemos como la imagen de la ciudad del Danubio azul, del vals, de las masitas, de las hermosas mujeres que giran arrebatadamente al compás de una música, de una ciudad de una belleza burguesa fascinante? Caminar por Viena es realmente tener conciencia de que la utopía y el sueño de lo burgués se hizo piedra, se hizo realidad, se hizo calle, se hizo perspectiva, se hizo dimensión. Eso es lo que uno tiene como imaginario de lo que fue el sueño burgués en la historia. Bueno, ahí está constituido en la belleza, en la magnificencia de la Ringstraße, la principal calle circular de la Viena de los Habsburgos. Pero les decía, ¿por qué Viena? Si Viena es esto, es Sisi emperatriz, es la belleza, el río, el Prater con la vuelta al mundo, los vestidos vaporosos, los caballeros con monóculo y frac, la fiesta, la ciudad burguesa por excelencia, la feliz Viena, la inigualable Viena. Sin embargo, Viena, en ese momento, en donde se nos aparece aparentemente con estas imágenes, esconde, oculta, cobija en aquellos que la piensan desde la plástica, la literatura, la poética, la filosofía, un latido de muerte, un latido de que el mundo va hacia un fracaso, va hacia una muerte, va hacia un acontecimiento trágico. Empecemos entonces a descifrar qué elementos atesora Viena para que se produzca este acontecimiento. En primer término, Viena en esa época está concluyendo el imperio de los Habsburgos, un imperio que tiene 600 años de dominar consecutivamente la familia real a lo que se llama el imperio austrohúngaro, que reúne lo austríaco con capital imperial en Viena y 14 nacionalidades, que hoy sería todo ese centro europeo o Europa del Este que está nuevamente pasando a ser protagonista de la historia a través de los serbios, Yugoslavia, los croatas. No nos olvidemos que la Primera Guerra Mundial comienza con el atentado
de un serbio al príncipe que va a dar pie al nacimiento de la guerra. Toda esta Europa que hoy parece desmembrarse del comunismo, Polonia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, el norte de Italia, atesora 14 nacionalidades que van a constituir el imperio austrohúngaro. Un imperio en profunda disolución. Lo que vive el vienés es que se está produciendo el final de estos 600 años de gloria, de soberbia y de unidad bajo el mandato de los Habsburgos. Un imperio anacrónico, manejado por un viejo monarca, Francisco José, que subió al trono en 1848, casi en un lejano momento histórico de Europa donde se producen las grandes revoluciones democráticas, el momento del manifiesto comunista de Marx, donde hay barricadas en París, barricadas en Viena, barricadas en las ciudades alemanas, tumultos en Italia. Es un momento donde se producen grandes reyertas nacionalistas constitutivas de las nacionalidades, luchas democráticas de la burguesía, luchas republicanas, donde aparecen reunidos el socialista, el proletario con el burgués, el demócrata con el liberal y con el protocomunista. En ese momento donde simbra la historia europea, en 1848, sube al trono de Viena Francisco José con 18 años. Este va a ser, para la época que estamos estudiando nosotros, un viejo emperador, del cual Musil, el novelista, dice: nadie sabe si sigue viviendo en Viena. Lo cierto es que su retrato está en todos lados, y nos dicen que sí, que sigue viviendo aunque nadie lo vea. Entonces, indudablemente, seguimos creyendo que Francisco José existe, es nuestro padre, y es el único punto de unión de estas 14 nacionalidades. Francisco José, un personaje insólito, un viejo, realmente heredero de toda la gloria de los Habsburgos, que vienen desde el 1300, gobernando nada menos que todo lo germánico, que frente a la modernidad estallante va a tener una actitud contradictoria, un planteo absolutamente liberal, abierto a todo lo económico financiero de la nueva burguesía liberal, a la cual le va a dejar reconstruir Viena y construir la Gran Viena, pero en términos ideológicos absolutamente reaccionario, con un imperio que él dirige a la manera del 1600 y del 1700. No va a aceptar la luz eléctrica en su castillo, no va a aceptar el automóvil, no va a aceptar la máquina de escribir, no va a aceptar los baños, porque él va a decir que un imperio debe morir en su ley, debe morir con los valores que resguardaron su gloria durante 600 años. Lo primero que vemos en esa Viena es una absoluta desincronía entre el espacio de lo político gobernado por este Francisco José, este viejo emperador, y un mundo que se moderniza aceleradamente, y en su modernización, en la construcción de la Gran Viena, en su aparecer junto al progreso de manera definitiva, va disolviendo precisamente lo vienés, lo austrohúngaro, o sea, lo habsbúrgico. Entonces, a diferencia del que vive en París, a diferencia del que vive en Londres, el vienés lo que vive es el fin de una época, el fin de su identidad, el fin de una historia. Y esa burguesía que asiste a esto, va a tener una peculiaridad. Va a ser una burguesía que asciende en el plano social y que se acerca a los resortes de poder frente a la aristocracia y la nobleza, no por vías políticas, sino por vías culturales. Viena va a ser el lugar de lo moderno que, a diferencia de Francia o de Inglaterra, lo burgués no va a aparecer en términos políticos, sino en términos culturales. Va a aparecer básicamente como creciendo, avanzando y haciéndose fuerte en todo lo que podríamos llamar constituye la cultura moderna: la música, la plástica, la arquitectura, la literatura. A diferencia de otros lugares de Europa, va a ser lo cultural
lo que pone a la burguesía en el lugar de predominio en la historia de Viena. Esto es muy importante, porque a diferencia de otros lugares, donde por ejemplo en Inglaterra es fácilmente distinguible el poder económico de la burguesía que lo lleva a la disputa del poder, y en Francia todo el litigio político que lleva a la disputa del poder, en Viena es básicamente la profundización, la contradicción y el avance de lo cultural lo que va a plantear el momento de lectura desde lo cultural de la disolución de esta Viena. Es decir, lo burgués no va a tener puestos en la administración de los Habsburgos, no va a tener mando, va a tener una enorme presencia en lo cultural, pero una presencia tan fuerte que indudablemente va a ser clase dominante junto con la nobleza. Esto es muy peculiar y viene al caso hoy que lo anotemos, porque casualmente una de las cosas que se están discutiendo hoy de manera fuerte en la cultura de nuestro tiempo es la fuerza de lo cultural por encima de lo político y de lo económico como constitutivas de sociedades, de momentos y de épocas. Podríamos decir en este sentido que la experiencia histórica vienesa se adelanta en 100 años a algo que hoy se discute apasionadamente, que es la gravitación que tiene la cultura en la constitución de épocas, algunas veces por encima, en términos de espíritus de época, de lo económico y de lo político. Junto con esto, Viena, junto con esta mirada, podríamos decir, de un mundo que se disuelve y se acaba, junto con esa desarticulación entre momento político dominante y momento modernizante, estructural por abajo desarticulado, entre un viejo emperador y una modernidad que avanza. Frente a esta particularidad de lo cultural en la historia vienesa, aparece también otra problemática que la asemeja bastante a la historia nuestra en algunos rasgos, sobre todo a principios de siglo. La Gran Viena, la Viena de la Ringstraße, esta Viena de ensueños, está construida y llevada adelante por el gran proyecto de la utopía liberal. Es el sector burgués liberal, hijo directo de la Ilustración, de la razón, de la conciencia, de las ciencias físico-matemáticas. Es casi un homenaje a la Ilustración lo que hace este liberalismo en la construcción de todo este proyecto utópico de Viena. Cuando concluye de producirlo como anunciador de los 100 años que vienen, muy parecido a lo que sucede en nuestro país cuando el liberalismo concluye la organización del país, también tiene su ciudad utópica como es Buenos Aires, en ese momento, ciudades de palacios y de parques y de estatuas, la ciudad del centenario, podríamos decir, donde se enorgullece todo nuestro liberalismo y donde vienen los nobles y las reinas europeas a celebrar ese centenario. Justo en ese momento en Viena, ¿qué es lo que aparece? Aparece por debajo del sueño liberal una violenta reacción de masas fundamentalistas, integristas, religiosas y básicamente antiliberales. También que forma parte del enigma y el misterio de gran parte de nuestra historia. Así como los dueños de nuestro país no podían concebir cómo de su sueño apareciera el anarquista y luego el movimiento nacional irigoyenista y posteriormente el movimiento peronista como una especie de gran equívoco, porque este país no estuvo constituido para que emergiesen estos fantasmas confrontadores del sueño liberal, también en Viena se da el insólito caso de que se van a constituir en ese periodo, por un lado, uno de los movimientos socialdemócratas, la socialdemocracia austríaca, más importantes, interesantes y aportadores de esa época de la socialdemocracia, o sea, un movimiento de masas que en ese momento apunta
centralmente a discutirle, a cuestionar y a tratar de arrebatarle al liberalismo burgués la posesión de la historia. Partido de masas, partido obrero. Junto con esta socialdemocracia aparece la primera gran experiencia germana racista, el pangermanismo racista, que es un partido que va a seducir profundamente a Hitler, de donde Hitler va a tener las primeras lecturas, podríamos decir nazis, es el pangermanismo, con un caudillo, von Schorener, que va a ser famoso, porque además de acaudillar masas, va a escribir libros, va a plantear tesis. De ahí nace, podríamos decir, que la historia nazi tiene como primer dato este pangermanismo austríaco, que también es un movimiento de masas, integrista, fundamentalista, que va a emerger en esta ciudad en sueños y de vals y de café y de liberales y de prostitutas y digo, esta especie de verano europeo donde todos concluyen en Viena para pasarla bien, va a generar por debajo, básicamente, la socialdemocracia, el pangermanismo. Más, va a generar la primera experiencia histórica del socialcristianismo en términos políticos. El socialcristianismo va a ser el que gana las elecciones de la Viena en ese entonces, y va a ser la primera gran experiencia cristiana, integrista, religiosa, transformada en política de masas y ganadora de lo que podríamos llamar la alcaldía de Viena. Y por último, en Viena, en ese momento, se da el nacimiento del sionismo, a través de Teodoro Herzl, un vienés que funda el sionismo. Fíjense en ustedes qué rara particularidad la de esta historia vienesa, que en las catacumbas de su crónica, en los subsuelos, en los sótanos invisibles de ese sueño liberal, lo que genera son los grandes movimientos de masas que luego van a ser objeto de tantos estudios en la propia historia europea, porque van a aparecer como movimientos imprevisibles, en el caso europeo ciegos, ejercedores de una enorme violencia, y que básicamente van a tratar de hacer estallar todo ese mundo liberal, utópico, que había constituido la Viena, al emperador incluido, que va a hacer estallar todo ese sueño del emperador de integrar las 14 nacionalidades y que va a tratar de ponerle fin a la identidad austrohúngara y vienesa. Tenemos entonces este nuevo elemento como punto central para entender los contrasentidos de la historia. Por un lado, una sociedad en disolución, una sociedad donde los valores comienzan su ocaso, donde los sentidos de la historia que parecía contener la historia se pierden, donde las fuerzas políticas pierden, las fuerzas políticas liberales o las que comandaban la historia pierden orientaciones que parecían tener, donde emergen por debajo fuerzas políticas más bien ciegas que están a contrapelo. Estructuras políticas que no pueden dar cuenta, descrédito absoluto de lo político, en el nombre del emperador y su equipo administrador, que no pueden dar cuenta de la crisis y el proceso de ruina y de decadencia en el cual se va hundiendo Viena. Factores, todos estos que plantean esencialmente en el intelectual y en el artista la conciencia de un fin de la historia. ¿Qué se celebra de lo moderno? Si lo moderno es básicamente la apariencia de una solidez, la apariencia de una fortaleza, la apariencia de un progreso y de un futuro. Viena lo que anticipa en esta gran disolución de su mundo, en este ocaso y crepúsculo de los valores que la hicieron, lo que anticipa es básicamente, como después va a decir Karl Kraus, personaje que vamos a seguir en la pista, lo que anticipa es la catástrofe de lo moderno. Si uno percibe que lo que viene después es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nada menos que en ese territorio europeo, que era
padre y madre de todos los sueños humanistas, de todos los sueños de liberación, de autonomía y de grandeza del hombre, si en ese corazón de Europa, si en eso germánico además, le había contenido a Kant, a Hegel, a Schopenhauer, a lo más excelso del pensamiento filosófico, si en ese lugar se va a producir nada menos que millones de muertos, trincheras, sangre, bestialidad, la solución final, el exterminio, el genocidio, el holocausto, uno podría decir, ¿por qué no fue escuchada Viena en ese entonces, mientras todo el resto de Europa celebraba y le daba la bienvenida esperanzada al siglo XX? De ahí un poco el interés que hoy despierta en el estudio de la historia moderna, de sus ideologías, de sus valores, de su sentido, de su filosofía, este periodo vienés al que nadie escuchó, al que nadie prestó atención, porque todos estos personajes que les cité, poetas, estetas, filósofos, no fueron escuchados por el resto de Europa, no fueron reconocidos en su grito, en su desgarro de estar visualizando más bien el fin de una época definitivo, el fin de los valores y no el comienzo de la definitiva liberación del hombre. En este campo se destaca la figura de un personaje muy singular, de enorme y fuerte personalidad, que es Karl Kraus. Karl Kraus es el padre ideológico, el mentor, el hombre que alimenta básicamente el pensamiento de todos estos otros, incluido Freud, incluido Hofmannsthal, incluido Musil, incluido Wittgenstein, que van a reverenciar la figura de este hombre, que es básicamente un periodista, un dramaturgo, un poeta, pero sobre todo un personaje ubicado en la escala del sátiro. Un sátiro de primera magnitud que va a asombrar no solo a los austrohúngaros, sino a toda Europa, y que en 1899 comienza a sacar un periódico que se llama La Antorcha, periódico que va a sacar durante 30 y pico de años, que va a escribir él, a corregir él, del cual va a ser el único redactor, el único jefe de redacción, el único que lo hace, lo imprime, lo vende, lo reparte y lo cobra. Él solo va a sacar esta antorcha que va a hacer simbrar, que va a conmover durante 30 años a Viena y a todo lo alemán, a través de 922 números y 37 años de historia. Kraus es un personaje que se enfrenta a la época antojadizamente, que se enfrenta a la época sin ningún tipo, arbitrariamente podríamos decir, sin ningún tipo de sutileza, y que va a plantear esencialmente tres elementos que van a ser su obsesión. Uno va a ser la ciudad, Viena, como símbolo de lo que es la metrópolis en el siglo XX, como lugar del destino humano, lugar del habitar humano, lugar de las relaciones humanas. Básicamente, en su caso, esa ciudad, Viena. El segundo punto que va a plantear Kraus, quizás el más importante de todos, es el lenguaje, la lengua. Para Kraus, lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, es esencialmente el drama del lenguaje y de la lengua, la prostitución del lenguaje y de la lengua y la forma de salvar a la cultura a través de salvar al lenguaje y la lengua. La tercera obsesión de Kraus es la catástrofe. Él está viviendo, como les decía, en un mundo que siente que se agrieta, que está dando fin a todo un tiempo en el cual él se crió, al cual le enseñaron a valorar
en el cual encontró las lógicas para interpretar lo que acontecía en este mundo. Yo diría que gran parte del pensamiento de Krauss frente a Viena es bastante parecido a lo que nos puede suceder a nosotros frente a esta Argentina. Nos enseñaron a verla de tal manera, nos enseñaron a apreciarla de tal manera, nos enseñaron determinadas lógicas para reconocerla, nos enseñaron determinados valores, nos enseñaron determinadas referencias, que parecen que progresivamente se fueron disolviendo, y hoy uno encuentra sobre todo la noción, la conciencia de que una época acaba, de que las cosas se caen. No sabe cuáles van a ser las cosas que se van a levantar en sustitución a esto que estamos viviendo, pero sí sabemos que estamos como en una suerte de final de valores, de final de conductas, de final de ciertas lógicas para interpretarnos a nosotros mismos. Yo creo que Krauss, por eso digo que esta Viena a nosotros particularmente nos toca de lleno. También él como nosotros, cuando vemos que el primer mundo u otros países están celebrando la entrada en la tercera revolución industrial, se nos ocurre pensar o por lo menos sentir qué celebran, qué vamos a celebrar nosotros en el marco de esta celebración universal que reúne toda Europa en su unificación, toda Europa del Este a posibilidad de ser ayudada por Europa, todo Estados Unidos triunfador en las guerras sin casi muertes. Todo este mundo que se anuncia para el tercer milenio es una suerte de cultura de la celebración. Frente a esto muchas veces algún argentino con conciencia diría ¿cómo celebrar? ¿Cómo formar parte de esta celebración? Yo creo que Krauss en esa Viena, en ese instante, en ese momento histórico, también está sintiendo que celebrar en esta celebración si en realidad lo que acontece es el final de algo y no se visualiza qué es lo que va a sucederle a este crepúsculo. Krauss es un personaje, como digo, arbitrario, antojadizo, y que básicamente va a ser de su escritura una sátira despiadada frente a todo el mundo vienés europeo. No va a tener clemencia, no va a tener piedad. A través de sus conferencias, que dicta más de 1500, a través de sus obras de teatros y a través de su periódico, que sale durante 27 años, va a castigar, va a acosar, va a hackear todo el mundo de valores que él ve que se desintegran, que entran en una monstruosa apariencia, y lo va a hacer de manera satírica, lo va a hacer con esa acidez, con esa dureza, con esa inflexibilidad del satírico, que lo único que percibe que va a acontecer es el apocalipsis. Cosa que la cosa en la que indudablemente tiene razón, porque toda la época, podríamos decir, se proyecta sobre la Primera Guerra Mundial. Él va a ser de una dureza de palabra fabulosa, no va a tener piedad, como digo, y va a tener a uno de los elementos centrales de su lectura de la cultura a la Viena, a esa Viena imperial, a esa Viena de la Ringstraße, a esa Viena de los grandes edificios barrocos, clásicos, neoclásicos, estilo italiano, a esa gótico, a esa Viena de lujo que había constituido la burguesía liberal. Para Krauss va a ser el ejemplo máximo de la hipocresía, el ejemplo máximo de la apariencia, el ejemplo máximo de lo que es la cultura burguesa, que es la ostentación hueca por detrás, la magnificencia que solamente remite a un vacío. En ese momento Krauss va a tomar de esa figura de Viena la posibilidad de definir todo este sueño vienés. Él va a decir: mi odio contra esta ciudad no es un amor equivocado, sino que he dado con una manera nueva de encontrarla insoportable. Demostrando esta típica actitud del sujeto esteta o filósofo en la modernidad, que en realidad necesita que algo le signifique
insoportabilidad para poder actuar. Sería casi lo mismo que le produce París a Baudelaire 50 años antes, esa especie de amor-odio, esa necesidad de que algo moleste, de que algo hiera, de que algo trate de asesinarnos, como para que se produzca esa reacción de amor-odio y esa necesidad de recreación. Es decir, si la cultura no nos indigna, si la situación dada no nos ataca y nos agrede, es muy poca la posibilidad de creación que vamos a tener. Es decir, si todo acontece sin roce, casi trabajamos a un nivel cadavérico en términos creativos. En cambio, cuando la historia nos ofende, nos agrede, es cuando, o en este caso la ciudad, es cuando aparece el momento necesario de la creatividad. Pero Krauss, en esta mirada de lo burgués, en esta mirada de lo burgués europeo de principio de siglo, en donde toma a Viena como lugar simbólico, porque además es su ciudad y en ella vive, a este momento de lo burgués no le va a ahorrar calificativo, no le va a ahorrar la penuria de su propia palabra descalificadora. Él dice, el teatro vienés, nada menos, el orgullo mayor, el teatro y la ópera, son, podríamos decir, el corazón de esta Viena burguesa cultural. Dice, el teatro está edificado en el estilo de las cosas, de las casas de Viena, inhabitable pero hermoso. Se han cuidado los palcos, pero podemos decir con orgullo que hemos olvidado los baños. Qué finos somos, entre nosotros huele mal en los palcos. Para Krauss, huele mal lo que está aconteciendo en Europa, huele mal lo burgués, huele mal este anuncio de guerra en nombre de una belle époque que esconde el momento de la guerra. Todo huele mal el negociado, huele mal la aristocracia, huele mal el papel que le asignan a la mujer, huele mal los casamientos, como vamos a ver, el negocio de las compraventas de casamientos, huele mal todo, huele mal una Viena que tiene el mayor número de prostitutas de toda Europa, huele mal la ostentación, huele mal esa belleza, huelen mal los palcos. Hay un hedor, como él va a decir, insoportable, que parece que nadie olfatea, o sí, sentimos, no reaccionamos. Él va a decir, en Viena, el artista se inspira en el hastío y no soporta Viena. Solo la vivencia del fastidio sigue siendo productiva en mi ciudad. Nos salvamos entonces de lo antiesencial con lo insustancial. Es lo que decía hace un rato, solamente lo insustancial, la conciencia de que el mundo pierde sentido, la conciencia de que estamos avanzando por un vacío, la conciencia de que indudablemente no hay más allá, es lo que produce en el hombre la posibilidad de volver a repensar las cosas. Es lo que provoca la posibilidad de volver a preguntarnos qué somos, para qué somos. Es lo que diría Walter Benjamin, que en el momento de mayor alarma es el momento de la mayor esperanza, el momento del mayor peligro. Es un pensamiento muy judeo-cristiano, muy judío sobre todo. El momento de mayor peligro es el momento donde está más cerca, aunque no lo sepamos, la esperanza, porque está más posibilitada la reacción del hombre. En el borde de la catástrofe es donde el hombre está más cerca de pensar su salvación. Y al revés, en el momento en que se siente más cerca de la utopía es donde está con el mayor peligro opuesta. Esto podríamos decirlo, que podría ser una lectura de lo que fue el socialismo y el comunismo en la historia de este siglo. Cuando el hombre se encuentra o pretende sentirse más cerca de la utopía es cuando está en su mayor peligro sin que se dé cuenta. Y cuando está en el peor de los momentos es cuando sin saberlo está más cerca de la esperanza, porque hay una reacción humana que la historia siempre comprobó. Digo que es un pensamiento judío porque es muy bíblico, y bueno, en ese sentido Benjamin y Krauss también es de origen judío, aunque después convertido al catolicismo. Es la típica palabra de la Biblia, que en el momento de mayor zozobra del pueblo de Israel es donde aparecen los profetas, o sea, es donde aparece la palabra de la esperanza, ¿no? Yo creo que, bueno, como toda nuestra modernidad,
está absolutamente atravesada por la historia judeo-cristiana y no ha sido otra cosa que la historia judeo-cristiana en términos modernos. Mi visión de Viena, dice Krauss, no está enjaulada aquí la locura universal. Esta es una típica frase de un satírico, aunque se relaciona bastante con el pensamiento de Weber y la jaula de hierro de Weber como el futuro, único futuro que le espera a la historia moderna de la racionalidad. Acá también Krauss se plantea la ciudad, la cultura, como una jaula, es decir, que estamos todos presos entre rejas, que es la pregunta que podríamos decir empieza a contestar o suplanta al ¿qué celebramos? Que me hace acordar a cierta pregunta de una poesía de Benedetti de los 70, que es ¿de qué se ríe, señor ministro? En este caso sería ¿qué celebra la cultura si está a punto de generar algo así como 70 millones de muertos? Más categóricamente, Krauss afirma en Viena hay una columna, un hermoso monumento que conmemora una terrible peste ocurrida en 1600, donde murió el 75% por la peste, por la viruela, donde murió el 75% de la población de Viena en 1600. Krauss dice, aquí, y solo aquí, junto a esta columna, está hoy el corazón de Viena, mostrando de que indudablemente la humanidad no se da cuenta de que está por asistir o ser testigo de una nueva peste, ya no del 1600, sino del 1914 en adelante. Aquí vemos nuevamente la típica actitud del satírico, del periodista que busca escandalizar, es decir, la comparación que le hace es con la columna de la peste, que involucra a toda Viena en la columna de la peste. No hay conciliación en Krauss, no hay un lenguaje de medias tintas. Él necesita sentir que todo es absolutamente trágico, que todo es absolutamente dramático, indudablemente lo va a hacer, pero su escritura necesita no tener ninguna posibilidad de negociación con aquello a lo que está aludiendo o está criticando. Él dice, en esta ciudad, en mi querida Viena, casi mofándose del mismo, vivo la falta de sentidos de toda vida exterior, pensamiento típicamente moderno del esteta, la falta absoluta de sentido de toda vida exterior. Los cambios, dice Krauss, consisten en cambiar a los cantantes de la ópera real. El que anda se para, esos son los grandes cambios. El que anda por la calle se para, los caballos van por los aires. La Ringstrasse, el gran orgullo del vienés, está repleta de un bigote bien rizado, bien de la Belle Époque, ¿no? Alrededor está la vida muerta. El cochero me pregunta si voy a subir. Yo me pego un tiro. Este es un texto de Krauss, donde indudablemente él describe la escena de lo que sería su suicidio. No hay sentido, no hay viaje, no hay posibilidad de decirle al cochero a dónde se va. La historia no tiene posibilidad de que nosotros contestemos ¿para qué voy a subir? Y todo es una gran apariencia, por supuesto hermosa, por supuesto de enorme belleza, por supuesto bien burguesa. La Belle Époque en su mayor sustancialidad, pero indudablemente sin posibilidad de encontrarle significado al avance de esa propia historia. Esta es podríamos decir, la mirada del lugar de la morada de Krauss. En ese lugar se siente el hombre que va a pensar, el hombre que va a escribir, el hombre que va a trabajar sus libros, el hombre que va a trabajar básicamente de noche. Krauss trabajaba desde las 12 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana. Ahí, ese es el lugar que elige. En todo gran escritor, en todo personaje de palabra fuerte, en todo hombre que trasciende lo común, siempre hay un invento de la realidad. No importa si esto era Viena o no, lo que importa es que Krauss se le imaginó así y esto le permitió
constituirse como un satírico apocalíptico fuerte. Quizás algún otro vienés podría decir Krauss exagera, pero en todo pensador fuerte hay previamente la constitución temática de una tragedia. Si no se constituye eso como algo trágico, no hay pensamiento fuerte. Para Nietzsche, Dios había muerto. A partir de ese trasfondo, podríamos decir, constituye lo más importante de su filosofía. Para Hölderlin, el gran poeta romántico, los dioses se habían alejado definitivamente de los hombres y ya los hombres no tenían posibilidad, como en un principio, de dialogar con los dioses. A partir de ahí constituye quizás la mejor poesía europea del siglo XIX. Para Marx, la burguesía había creado la clase que iba a derribarla. Tan poético, tan verosímil o inverosímil como Hölderlin, diciendo que los dioses se habían alejado de los hombres. En un caso lo llamamos poesía, en otros casos se llama ciencia, en un caso lo dejamos flotar en lo poético, en otro caso pensamos que eso evidentemente es así. En realidad son dos sueños, pero sin fundar el drama que en Marx era, que había una gran escena teatral donde la burguesía no se daba cuenta de lo que había creado, nada menos que a su asesino, y el proletariado tenía que tomar conciencia de lo que estaba destinado, o sea, ese gran teatro que crea Marx de un equívoco que en algún momento se va a resolver, es un momento imprescindible para todo gran pensador. Imaginarse, inventar, fantasear, fabular un momento trágico a partir del cual construir su discurso y entretener, influir o definir la conciencia de millones de personas durante 150 años. En el caso de Krauss, hay, en primer término, esta ciudad insoportable llamada, esta Viena aparente, hipócrita, que esconde en realidad la muerte. Ahora bien, ¿cómo plantea a partir de este escenario, que es la ciudad, la tragedia Krauss? La plantea básicamente a través del lenguaje, de la lengua. Y el proletariado tenía que tomar conciencia de lo que estaba destinado, o sea, ese gran teatro que crea Marx de un equívoco que en algún momento se va a resolver, es un momento imprescindible para todo gran pensador. Imaginarse, inventar, fantasear, fabular un momento trágico a partir del cual construir su discurso y entretener, influir o definir la conciencia de millones de personas durante 150 años. En el caso de Krauss, hay, en primer término, esta ciudad insoportable llamada, esta Viena aparente, hipócrita, que esconde en realidad la muerte. Ahora bien, ¿cómo plantea a partir de este escenario, que es la ciudad, la tragedia Krauss? La plantea básicamente a través del lenguaje, de la lengua. Para Krauss, la cultura, todo lo que tenemos, memoria, tradición, recuerdos, proyectos, esperanzas, dolores, todo es lengua. La lengua es la tradición del arte popular, del arte culto, del arte en su inmortalidad, o sea, en su no perecer, sino continuar y transformarse permanentemente en nosotros en legado, en herencia. La lengua es memoria, por lo tanto es identidad. La lengua es lo que nos constituye como identidad y por lo tanto es memoria. Identidad es memoria, memoria es identidad. La lengua es ética porque cobija, atesora los valores, lo bueno y lo malo,
lo edificante, lo no edificante, la belleza, la fealdad. La lengua es entonces básicamente también ética. La lengua es honestidad, porque contiene la crónica verdadera del hombre, aunque esa crónica algunas veces esté tapiada, esté oculta y los hombres de una o muchas generaciones no sepan cuál es la verdadera crónica. En la lengua está enterrada la verdadera crónica y algún día la lengua lo develará. Frente a este valor que a principios del siglo, a fines del siglo y a principios del siglo, Krauss descubre en la lengua, que es cultura, va a encontrar el signo definitorio del siglo XX, el signo de la catástrofe, el signo de la tragedia, que es la otra palabra, no la de esta lengua que él va a defender, sino la palabra periodística, la palabra de los medios de masas. Él es un periodista, él que durante 37 años va a sacar la antorcha. Él básicamente va a encontrar el peligro, la amenaza de la lengua, de la cultura, de la tradición, de la memoria en la palabra de los medios de masa. Es decir, en lo que él va a llamar la palabra degradada que distorsiona lo real. Lo que él va a concebir como el artificio que suplanta la moral y la verdad. Lo que él va a definir como la técnica instrumental, homicida del espíritu. La palabra cosificada, el cliché, lo que no apela a lo esencial del hombre, la palabra fragmentada, que busca lo masivo, lo indiferenciado, la inercia. Esta va a ser la lucha básica de Krauss, sobre todo a partir de los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y durante toda la guerra, donde él va a descubrir que la guerra es esencialmente un producto de la concientización barbarizante, violenta y criminal que hacen los medios de masa, sobre todo en su país, para motivar y justificar la guerra. Para Krauss, el mundo, todo, y todas las cosas del mundo pasan por el tamiz de las palabras para ser mundo. No hay nada fuera de la palabra, no hay nada más allá de la palabra, es calle, y esto también es muy bíblico. El mundo nace del verbo, nace del nombrar al mundo. No hay mundo si ese mundo no es posible de ser nombrado, o recién al ser nombrado aparece el mundo. Él va a decir, frente a esta concepción de que el mundo pasa a través del tamiz de la palabra, y por lo tanto la palabra hay que amarla, hay que quererla, hay que buscarla, hay que tener con esa palabra un ero muy especial para no pervertirla. Él va a decir, vivimos la ansiedad de remontar el lenguaje permanentemente, la eterna ansiedad de los orígenes, de ir en búsqueda de cuáles son los verdaderos significados perdidos de las palabras. La palabra para Krauss está cargada de misterio y por lo tanto alumbra, está cargada de erotismo y por lo tanto vitaliza, está cargada de creación y por lo tanto nos asemeja a Dios, está cargada de poder cabalístico y por lo tanto nos permite buscar y resolver los enigmas que nos presenta lo real. Dice, necesitamos vivir el sueño de la palabra antigua que el hombre reencontrará mágicamente después de la expiación. Desde esta concepción de la palabra, él se va a subir, y así lo va a decir, como el fiscal de la lengua, contra todos los simuladores. Él se va a autorrotular como el juez del lenguaje frente al vacío periodístico. O se va a autodefinir como el verdugo de la palabra, frente a la palabra ornamental, tan ornamental como toda esa Viena que padece, frente a la palabra como lugar común, frente a la palabra aparente, idiotizadora, va a decir, frente a la palabra falsa, simuladora. Tiene una hermosa frase. Fíjense en que todo esto lo está diciendo en 1890, 1899, 1905, y son textos de una actualidad, cuando estamos en el fin del otro siglo, que en ese sentido es casi una vanguardia anticipadora, que todavía las cosas que dice tienen una vigencia asombrosa. Él dice, temo al abismo que se abre debajo del lugar común, de la información saturante, de la información cliché. Yo solo trabajo sobre los escombros
y la ruina del lenguaje. Podríamos decir que esta es una definición que nos atraviesa totalmente. Nosotros estamos entre los escombros y la ruina del lenguaje. Nosotros estamos absolutamente saturados de clichés, de lugares comunes, de palabras televisivas, de palabras gráficas, de palabras de revistas, donde es muy difícil distinguir qué seríamos o qué es la realidad fuera de esta mediación de la palabra, de la imagen, de la información. Casi diría que si desapareciese esto, a esta altura se nos desaparecería el mundo y desapareceríamos nosotros. Es decir, casi me animo a decir que estamos tan violentamente llevados de la mano por esto, que no hay posibilidad de pensarnos fuera de esto, si no es con un gran esfuerzo, sino con una gran conciencia, donde podríamos decir, tomamos conciencia de esta mediación que va haciendo desaparecer totalmente lo real. Hasta el punto de va haciendo desaparecer lo real, que uno se preguntaría, ¿quedaría algo de lo real si desaparece la mediación que lo está mencionando, que lo está tratando de hacernos creer que ese es real, que esa realidad todavía existe más atrás de la mediación? Esta es toda una problemática que se plantean hoy los más avanzados estudios de masas. ¿Qué le significa al sujeto hoy, masa de la urbe, de cualquier ciudad, si le desaparece la mediación? ¿Seguirá habiendo realidad detrás de la mediación?, se preguntan los teóricos de los medios de masa. Esto de alguna manera está anticipado 100 años antes por este personaje que va a alimentar todo el pensamiento de 2 generaciones vienesas. Sostengo, dice Krauss, la creencia de que un ejemplo sirve a la humanidad, que la creencia salva de toda esta vileza. Solo mi actuar sea, no mi obra, un modelo. Aquí el luchador, el artista, el loco, ahí el burgués. Lo que está planteando Krauss es esto: solo mi actuar sea valioso, no mi obra. Está tratando de recuperar esta cosa perdida que es la conducta humana, que es la conducta de acuerdo a valores, de acuerdo a morales, de acuerdo a ética. Esto que se va disolviendo en términos políticos, donde todo aparece como la obra, el producto, la mercancía, lo que se constituyó más allá de la conducta del personaje que produce, que crea, que constituye. Podríamos decir que la Argentina hoy vive básicamente esta tragedia de vileza, donde lo que menos importaría, al parecer, es el actuar, sino más bien los resultados, las resultantes. Frente a este drama, que por supuesto, como decía antes, Krauss lo encuentra en la lengua, ahí encuentra el recipiente, ahí encuentra la historia, ahí encuentra la concreción de esta lucha del hombre por salvarse o por perderse, en la lengua, en eso que es cultura. La lengua es la única quimera cuya ilusión no conoce fronteras, dice Krauss, junto a la cual la vida no se empobrece. Y él está haciendo referencia en esto, en un gesto muy moderno, desesperado, a lo que significó la lengua en la historia de la modernidad occidental. La lengua es la que atesora la poética, la filosofía, la teología, el ensayo, la ciencia. En la lengua está contenido todo el saber, pero no solamente todo el saber del hombre, sino toda su ilusión de lo que va a ser el hombre de la modernidad, todo eso que se pensó en el Renacimiento, cuando se descubrió lo griego, cuando se descubrió lo latino y cuando se proyectó un nuevo sujeto en la historia. Esto para Krauss es la historia de la lengua. Ahí está contenido la vida que no se empobrece. Sin embargo, y esto también lo podemos percibir nosotros ahora, esta vida va siendo olvidada por esa otra palabra que nos recorre diariamente, por esta otra palabra que nos manipula, nos lleva y que ha perdido toda memoria de sí mismo y todo recuerdo de sí mismo. Para Krauss, entonces, la lucha es desde la lengua contra esa otra lengua que nos maneja. Él va a decir una frase: la lengua va tanteando como el amor en medio de la oscuridad del mundo, tras el rastro de una perdida imagen primitiva.
Todo Occidente, no solamente Krauss en este planteo de la lengua, vive como una utopía de lo perdido. Podríamos decir que los grandes utopistas, Moro, Campanella, Bacon, en la época del Renacimiento, después Marx, los anarquistas, todos de alguna manera plantearon, Marx con la comunidad perdida, plantearon que la utopía que nos espera es la que hemos perdido en algún momento catastrófico de la historia, que es la idea del paraíso, que es la idea de la pérdida del Edén, que es la idea de la expulsión. Toda la modernidad científica, sociológica, política, en realidad está sentada sobre esta idea, que lo que nos espera como felicidad es lo que alguna vez se perdió. Es una idea muy religiosa, judeo-cristiana, casi no tiene, aunque también es griega, porque en Hesíodo también la edad de oro quedó atrás y es cuestión de recuperar. También Krauss plantea que en realidad la lucha por la lengua contra la lengua de masa prostituyente es una búsqueda de un pasado, misterio y enigma de lo moderno, que va hacia adelante buscando lo que en realidad considera que ha perdido atrás, como si lo utópico no fuese lo nuevo, lo inédito, lo que nos espera en el futuro, sino lo que aconteció y se quebró en el pasado. Podríamos decir que este es uno de los grandes enigmas de la historia moderna que nos atraviesa a nosotros. Pero para Krauss esto es una tragedia. Lo que él vive es la crisis, el derrumbe y la desorientación absoluta del lenguaje. Él va a decir, cuando las ideas no son verdaderas, las palabras no son justas. Y si las palabras no son justas, las obras del hombre no tienen presencia. Y si las obras del hombre no tienen presencia, la moral y el arte no van bien. Si la moral y el arte no van bien, la justicia no se aplica adecuadamente. Si esto sucede con la justicia, la nación no sabe dónde poner sus pies y sus manos. Por lo tanto, dice Krauss, no tolero que vivamos en el desorden de las palabras. Acá queda bien claro cómo para Krauss todo el gran drama, donde aparece la justicia, donde aparece la política, donde aparece el arte, donde aparece la cultura, se resume en la pérdida, el reencuentro, la condena, la expulsión, la esperanza de la palabra. Él sitúa en ese plano y va a decir en un libro que escribe poco antes de morir, en 1936, un libro que se va a llamar La tercera noche de Walpurgis y que ya va a ser una denuncia terrible contra Hitler, el libro cuya primera frase es: sobre Hitler no se me ocurre nada, como una forma satírica de decir que lo que va a escribir en las 300 páginas siguientes es sobre Hitler, pero como diciendo de que la pesadilla es tan gigantesca afuera que ya no se le ocurre nada, ya no hay palabras para enfrentar a esto. En ese libro, Krauss va a decir que si se salva la palabra de manos del nazismo, no hay ningún peligro. Si el nazismo se roba la palabra, estamos absolutamente perdidos. Tema que después muchos autores, entre ellos George Steiner, en un libro muy interesante que se llama Lenguaje y Silencio, de editorial Gedisa, va a retomar, en donde va notando o va recapitulando qué papel jugó la palabra en toda esta tragedia del siglo XX, en toda esta actitud de homicida, violenta, de muerte, de sangre, de genocidio, de asesinato. ¿Qué papel jugó la palabra en eso? Si es una palabra que la podemos absolver o si es una palabra que queda tan condenada como el mismo hecho o acto que produjo la historia. Podríamos decir que Krauss, ya a fines del siglo, anticipa toda esta problemática que va a ser tan cara a muchos analistas del siglo XX. El papel de la palabra en la cultura, el papel del lenguaje, el papel de defenderlo y el papel de tomar conciencia de que si se pervierte y se pierde, indudablemente entramos en una zona oscura, en una zona densa, en una zona imprevisible de la historia. Para Krauss,
esa zona de peligro la representa la prensa, lo que él llama la fraseología, lo que él va a interpretar como la muerte de la lengua, el fin de los valores, lo inauténtico, el cliché, el divorcio entre el creador y el lenguaje. Él va a decir... Sí. Bueno, perfecto. Ya en pleno momento de la guerra, Krauss, a través de la antorcha, asume una posición casi única y solitaria, casi sin compañía y absolutamente heroica, que es la del pacifismo. Es una posición muy arriesgada. Él temió por su vida, lo manifiesta en varios lados, porque en el momento en que Austria está toda la capa intelectual, la propia socialdemocracia, los partidos de izquierda y de derecha, casi todo el mundo está en favor de Austria en la guerra, está en un clima belicista. Él es uno de los pocos, y además, como director de su periódico, que está por la paz. Él dice, la prensa ha hecho desaparecer la palabra del hombre, como si la guerra fuese un horrendo hecho que solo existe por la información. ¿Cómo decir con palabras que ya no existe la palabra?, se pregunta Krauss. Y aquí está dando cuenta del drama en su momento culminante, es decir, en el momento de la mayor abundancia de palabras, de información, de noticia, esto que le haría pensar a uno en nuestra situación, que si algo abunda, si algo no escasea, si algo es parte de nuestra cotidianidad más natural, es la palabra. Krauss, la palabra que leemos, la palabra que escuchamos, las palabras en la radio, las palabras en la televisión, Krauss diría en una situación así, ¿cómo decir que la palabra ha muerto? Precisamente en la absoluta abundancia y saturación, lo que murió es lo que él considera que es la palabra. Krauss asiste a la traición de los intelectuales, que se hacen todos belicistas a través de la palabra, que publican y escriben. Asiste a la claudicación de los socialistas y asiste a los diarios llamados a la guerra de todo el mundo de la cultura. Tiene palabras lapidarias como estas, frases lapidarias en su periódico que dice: la necesidad puede hacer de todo hombre un periodista, pero no de toda mujer una prostituta. Con lo que define lo que él piensa que es el escribiente de la palabra de masas. La prensa, dice, creó lo bélico. Y uno podría decir, la prensa creó todo lo que yo decía hace un momento, creó cualquier realidad en la que nos insertamos. La prensa creó lo bélico, no por haber puesto en movimiento la maquinaria de la muerte, sino por haber vaciado nuestro corazón frente a la maquinaria de la muerte. Esta es una idea también muy moderna, es que en realidad el papel de la palabra de masas lo que hace es vaciarnos la posibilidad de decisión, de elección. Después todo lo que viene nos encuentra absolutamente, podríamos decir, vaciado o operativos y funcionales a lo que acontece, ¿no? Esto es un elemento importante de tener en cuenta la visión, la agudeza con que Krauss trabaja este nuevo elemento de la modernidad que es el mensaje, el acontecimiento masificado como información.
Para Krauss, el mundo moderno de esta experiencia se muestra en los finales. La palabra ya no interroga más al hombre, sino que básicamente lo manipula. Los pintores de brocha gorda, dice Krauss, no han corrompido tan a fondo el gusto y los valores como los periodistas a la literatura. Ahí Krauss básicamente, ya en un momento extremo, cuando la guerra se agudiza, él va a tomar una actitud que va a ser toda una discusión y va a ser una conducta, un acto esencialmente insólito de Krauss. Él dice: estoy convencido que los acontecimientos ya ni siquiera acontecen. Son los clichés, la fraseología, la que trabaja por su cuenta. El lenguaje ha podrido la cosa, dice. El tiempo tiene hedor de frase. Él plantea que no importa si los acontecimientos acontecen o no acontecen. Eso es realmente lo que menos importa en la cultura, podríamos decir, del consumo y de la masividad y de las medios de prensa. Lo importante es que aparezcan como si acontecen. En tanto aparezcan, si aparecen como si acontecen, nos van a atribular, nos van a conducir, nos van a llevar, podríamos decir, de un lado para el otro, más allá de si sepamos si son reales o no. Frente a este acontecimiento, él está hablando en plena guerra, él toma una actitud que va a ser toda una discusión, un debate. Va a dejar de sacar la antorcha, va a entrar en silencio. En el silencio, cosa digo insólita, porque el periodista, el informador, la comunicación de masa, al contrario, cuando ve una situación de guerra o una situación, podríamos decir, es donde más dice, bueno, ahora cada vez más participamos, precisamente si estamos acá es para contar la guerra o para esto. Bueno, lo vivimos en la desesperación con que los medios masivos internacionales no pudieron captar la guerra del Golfo, pero como todo pasaba por la comunicación. Krauss va a hacer lo contrario, va a decir, en este momento lo que se impone es el silencio absoluto como el mayor gesto de impugnación, el mayor gesto de señalamiento, el mayor gesto de condena. Y va a decir en el último número que saca de la antorcha, va a estar 2 años y medio sin publicar la antorcha, no esperen de mí una palabra, tampoco podría decir nada nuevo. En la habitación donde estoy hay un ruido horrendo, carros de guerra, ediciones de la prensa voceadas como batallas ganadas. Quienes nada tienen que decir ahora, porque el hecho tiene la palabra, continúan hablando. Quien tenga algo que decir, que dé un paso adelante y se calle. Para Krauss, la visión de Krauss es que si lo que aconteció en el mundo es que las pesadillas y lo siniestro y lo monstruoso que puede atesorar la palabra en su imaginación, y efectivamente nosotros, a través de nuestra imaginación, de nuestro lenguaje, podemos imaginar lo monstruoso, lo pesadillesco. Si esto ha salido del lenguaje y acontece en lo real, si lo pesadillesco y lo monstruoso y lo sórdido y lo siniestro ya no es cuestión del lenguaje, sino cuestión de lo real, ya la palabra no tiene ningún sentido, ningún valor, ni ninguna posibilidad de enfrentarse a esto que dice el hecho tiene la palabra. Cuando el hecho tiene la palabra, cuando el hecho siniestro, podríamos decir, cuando el hecho catastrófico tiene la palabra muere, la palabra declina, la palabra no tiene sentido ni significado. Por eso él llama, y lo va a cumplir, a quien tenga algo que decir, que dé un paso adelante y se calle. Esto va a producir un fuerte debate entre los lectores, entre los admiradores, entre los críticos de Krauss, con el propio Krauss. ¿Por qué deja de escribir? Él lo que va a plantear es que ya la palabra no tiene sentido y que el único sentido de la palabra es entrar en un silencio donde, precisamente por ser silencio, es donde más se va a sentir la presencia de la palabra como ausencia. Podríamos decir, es un insólito acto de Krauss, a contrapelo realmente
porque él es un periodista. Uno podría decir, bueno, si fuese un poeta, serían otras las referencias y los andariveles que lo llevan al silencio. En el poeta hay muchas etapas de silencio. El periodista, casualmente, frente a una situación así, es donde más escribe, donde más justifica esa palabra informativa. Él se calla. Y acá entramos en la tercera obsesión de Krauss, que es la que precipita la guerra, que es la que precipita su lectura de la civilización, que es su idea de catástrofe. Él dice, en Viena soplan vientos de catástrofe, por todas partes vocean las ediciones extraordinarias que anuncian cómo nacen los niños y mueren los hombres. Krauss va a vivir un tiempo de catástrofe, pero no solamente por la guerra. La guerra en todo caso patentiza, carnaliza, pone en evidencia esta idea de catástrofe. Para Krauss la catástrofe en la cultura es todo lo que está aconteciendo más allá de la trinchera y de la muerte y de la sangre, sino todo lo que precipita, todo lo que lleva a ese momento concreto de la muerte. Todo eso es una catástrofe. La pérdida de la lengua, la pérdida del espíritu en el hombre, vieja idea de la filosofía alemana de que el hombre va perdiendo progresivamente su espíritu, su sentido, su por qué está en el mundo, por qué lo habita. El naufragio del arte, la disolución de los valores, todo esto para Krauss anuncia lo que él llama un tiempo de catástrofe. El hombre para Krauss está en el borde, parado frente a un abismo. Ese abismo, ese borde, lo dibuja con la figura de la metrópolis, de la ciudad, de Viena. Y ahí lanza su dramático acto de la historia de la lengua y de la perversión de la lengua. En este sentido, va a tener una frase que se va a hacer famosa para describir lo austrohúngaro, que dice: Viena es una estación meteorológica, un campo de experimentación para el fin del mundo. Acá claramente está anunciando que lo que sucede en Viena es simplemente un anticipo de lo que va a acontecer con la cultura moderna, sus sueños racionales, sus sueños ilustrados. O sea, la catástrofe de todo aquel sueño humanístico ilustrado, racional, que planteó la modernidad. En este sentido, Krauss, terminada la guerra, va a escribir su obra monumental, un libro que no está editado en castellano, que va a recorrer como fuego toda Europa, toda la Europa de la primera posguerra, que va a tener 15 ediciones en 3 o 4 años, que va a ser leída por toda Europa, que es una obra monstruosa, monumental, de teatro que se llama Los últimos días de la humanidad. Es una obra de 800 páginas, una obra de teatro de 800 páginas, de 5 actos, de 20 horas de duración y que contiene 100 escenas. Es una obra que evidentemente es de teatro, pero que Krauss, evidentemente, lo que menos le importa es si puede ser o no representada. Ha sido representada varias veces. Lo que él escribe ahí es un extenso alegato y un extenso testimonio de todo esto que estamos diciendo, de todo el proceso de la guerra ya acontecida, de todas las secuelas que dejó la guerra, de todos los sueños muertos, de todo ese fin de lo bello burgués que aconteció en la trinchera, de toda esta suerte de crepúsculo de Europa que soñó un hombre en libertad y autonomía, y lo que produjo es el hombre destrozado por las bombas y las balas. Todo este sueño aparece en lo que Krauss significativamente llama los últimos días de la humanidad. La representación que verán, anuncia Krauss en esta obra, es sangre de la sangre de los espectadores, y el contenido es el contenido de los años irreales, inaccesibles a todo sentido y a toda memoria. Él va a decir, poco antes
de comenzar a trabajar los últimos días de la humanidad, ahora estoy frente al escritorio, en el primer número de la Antorcha en su reaparición, después de 2 años y medio. Va a decir, ahora estoy frente al escritorio, hablo con él, y sin embargo nada cambia. ¿No debiera yo explicar esta impotencia humana, todo lo que no puedo? ¿Qué otra cosa me queda? Que los gritos que tengo que lanzar afuera me estrangulan, pero que no me maten de otro modo. Ahora siento que mantener este mutismo, por eso vuelvo a escribir, ahora siento que mantener este mutismo pone en peligro la propia dignidad humana. Seguir siendo testigo silencioso de los hechos, no de las palabras que han apagado la memoria de la humanidad, ya no resulta tolerable. De este agotamiento nocturno solitario ha surgido una chispa, el proyecto de una obra que, si alguna vez llegara a terminarse, equivaldría sin duda a una entrega. Él está anunciando esta obra de teatro que comenzará a escribir y que llevará por título Los últimos días de la humanidad, donde es más que nunca un satírico impiadoso, burlón, un crítico violento, despiadado, ya no solo de la historia vienesa, sino de todo el conjunto de Europa y de la herencia del siglo XIX. Escribe Los últimos días de la humanidad, que por supuesto concluye con la explosión del planeta después de 20 horas de... y una voz, que es la voz de Dios, que es el último parlamento de la obra, un Dios desesperado que grita, no, yo no lo he querido. Es el testimonio que da Krauss, también remontándose en esta historia judeo-cristiana, este último grito de Dios que dice, no, yo no he querido esto, la hecatombe del hombre, la catástrofe, es un singular y muy paradójico grito de Dios, porque nos remonta no al final del mundo, sino a la creación fallida del mundo por parte de Dios. Hay toda una hipótesis que habla de que en realidad si hubo algo fallido, fue la creación del mundo por parte de Dios. Desde el momento que creó un hombre, que lo primero que iba a hacer es desobedecer, que lo primero que iba a hacer es ser expulsado del paraíso, que lo primero que iba a hacer es tratar de construir una torre de Babel para llegar a Dios y por lo tanto ser castigado a una suerte de diáspora del lenguaje. Es decir, que lo primero que iba a hacer es ser tan condenado por Dios que llega el diluvio, que llega Noé. O sea, toda la creación es un enorme equívoco de Dios. Así está interpretado en una variante, que crea algo que no puede controlar, que crea el mal y que va a dar pie a toda una enorme discusión teológica de por qué esta creación, de quién es Dios, de por qué aconteció esto, de por qué crea el mal, de por qué se tiene que transformar en un Dios implacable y amenazante para que la historia se constituya. En todo caso, Krauss lo que hace en el planteo de este fin de lo moderno es volver a esa vieja cuestión, y en ese no, yo no lo he querido de Dios, en realidad está retomando un yo no lo he querido de Dios que lo podríamos poner en el principio también de la historia. No, yo esa historia, la de la serpiente, la de la expulsión del paraíso, yo no la he querido. Sin embargo, es la historia que aconteció. Y que Krauss, dando una idea también muy alemana, muy trabajada también en Benjamin, de que en realidad la modernidad no dejó atrás ningún mito, no dejó atrás ninguna leyenda, no dejó atrás ninguna creencia, sino que las cumplió todas en el nombre de la razón y de la ciencia, cumplió todos los mitos más primordiales, y con este sentido se emparenta mucho también Krauss con Benjamin. Acá Krauss lo que vuelve a decir es que en realidad la tragedia que aconteció en el siglo XX es la misma historia mística y bárbara del hombre en cualquier circunstancia. Nada quedó atrás, la razón no pudo sepultar ni dejar atrás ninguna irracionalidad. Por lo tanto, en los últimos días de la humanidad, lo que aparece claramente es esta catástrofe,
el apocalipsis, el mundo de la razón irracional cumplido, consumado, la guerra poniendo fin definitivo a las luces y los sueños de la modernidad, el fin definitivo de un tiempo. Acá Krauss se ubica, para Benjamin, que tiene un hermoso artículo sobre Krauss, que también se los recomiendo, se ubica como juez, como profeta y como gran acusador. Como va a decir Benjamin de Krauss, es el hombre del derrotismo planetario, el que percibe, según Benjamin, los horrores de las ruinas, la orgía, la magia negra de las palabras. El que creyó en el poder de las palabras para interrumpir el mal, el satírico que se propuso desenmascarar. Y para Benjamin va a ser el demonio, el ángel, el que nos está esperando en el juicio final. Uno de los últimos escritos de Krauss, ya en 1933, va a dar cuenta de algo quizás lo más caracterizador de un satírico de Krauss y de toda una línea de pensamiento alemán, que es la idea no ya solo de la catástrofe, sino del fracaso. Idea difícil y que quisiera que me la entiendan. El que fracasa para todo un planteo como el que estamos haciendo de Krauss es el que está en lo cierto. El que fracasa es el que se lleva con el fracaso la posibilidad de otra historia que hay eternamente que ir a buscar, descifrar, rescatar y volver a traer. El victorioso es el que trae la barbarie en la historia. El que triunfa es el que se transforma en poder, se transforma en barbarie, se transforma en dominio. En cambio, el que fracasa, el que es derrotado, es el que se lleva la posibilidad de la esperanza. En ese sentido, son las figuras y son las palabras que hay que ir a buscar para ver qué significaron, para rescatar, para traer otra vez hacia el presente y para volver a constituir la historia a través de este fracaso. Es una difícil pero muy hermosa idea de lo que es la historia del debate de las ideas y del pensamiento en la modernidad. Krauss dice sobre el final de su vida: me limito a dar cuenta de un fracaso, el mío, frente a una realidad que hoy todo lo domina. Está hablando de Hitler, ¿no? Ya lo dejamos. Ya dejó atrás la Primera Guerra Mundial, ya escribió hace 15 años en los últimos de la humanidad y ahora se encuentra nuevamente con otro momento catastrófico de la modernidad, que es el nazismo. Dice: la palabra que quiere enfrentarse con ella, con la dictadura hitleriana, es una palabra surgida entre la necesidad de escribirla y la inutilidad. No va a servir para nada. Acá está Krauss en el momento, poco antes de morir, en el momento en que toma conciencia de que toda su lucha ha sido una lucha, en todo caso, que la ha llevado al fracaso. No ha podido salvar a la lengua y quizás testamentariamente lo que deja a las otras generaciones es que traten de hacerlo, que traten de salvarla. De la noche a la mañana, dice, se ha consumado la catástrofe, haber hecho de los esclavos de la maquinaria de la civilización fogosos admiradores del mito de la sangre. Se ve aquí condenado a fracasar uno que siempre ha tenido la facultad de demoler, él, como el gran satírico, el hombre que demolía a los otros personajes, al que le temían, el sin piedad, el que no dejaba títeres con cabeza. Él reconoce que ha sido condenado, uno que siempre ha tenido la facultad de demoler. Ha muerto la palabra, dice Krauss, ha muerto la escritura. Vivimos el sueño utópico de milenaristas desbocados, en simultaneidad de electrotécnica y mito, de aniquilamiento atómico y hoguera de la Inquisición. Y esta es una imagen que Krauss escribe en 1933, aniquilamiento atómico y hoguera de la Inquisición, y que yo quisiera dejar esta imagen como final, porque es una imagen absolutamente posmoderna, es una imagen muy, podríamos decir, anticipatoria de ciertas lecturas
que hacen de la posmodernidad este cruce de mundo absolutamente avanzado, tecnotrónico, en la edad del silicio, junto con lo que podríamos llamar ideológicamente lo regresivo, lo conservador, el regreso de lo que podríamos llamar las derechas. Es decir, por un lado, arriba, lo atómico, lo que podríamos llamar el símbolo del progreso, entre comillas, en su más culminante inscripción. Pensemos que Krauss está escribiendo en 1933. Junto con eso, lo más regresivo, casi lo medieval, la hoguera de la Inquisición. Una imagen que hoy ciertos críticos de la posmodernidad lo firmarían y lo ratificarían y escribirían exactamente igual. Dirían una suerte de regreso, el mundo camina en lo ideológico, en lo cultural, hacia una especie de nuevo medioevo, hacia una especie de nuevo momento oscuro, sin grandes utopías, junto con un poder que supuestamente anuncia las mayores potencialidades tecnocientíficas a las que el hombre pudo arribar. En esa conjunción, también enigmática y a discutir mucho entre la utopía técnica y la falta de sentido de la historia, una especie de nuevo medioevo, en la cual para muchos teóricos de la cultura estamos situados hoy en Occidente, en el mundo, creo que está anticipada por esta mirada de Krauss, del vienés, que la plantea significativamente en 1933. Bueno, con esto, de alguna manera hice presente a Viena a través de la figura portentosa de este personaje que tiene un libro que se llama Contra los periodistas, de editorial Taurus, es un libro de aforismos. Tiene otro libro más complejo de leer, pero el que se anima que lo intente, que también en castellano, que se llama La tercera noche de Walpurgis, que es donde da cuenta del ascenso de Hitler, La tercera noche de Walpurgis, y que bueno, él trabaja un alemán muy denso, entonces es muy dificultosa su traducción, pero el que se anima también. Por lo menos lo encuentran seguro en la librería Gandhi, en Buenos Aires. En general ha sido muy poco traducido, los últimos días de la humanidad no ha sido traducido, espero que en poco tiempo los españoles lo traduzcan. Y bueno, la idea mía es, para terminar quisiera decir esto, hay un libro, que sí se lo recomiendo, un libro de Claudio Magris, un italiano, un analista, un teórico de la cultura y muy analista de lo vienés, que se llama El Danubio. Es un hermoso libro, El Danubio, donde Claudio Magris hace una suerte de ensayo también de corte bastante posmoderno, porque es un ensayo a través de un viaje donde cruza ficción, ensayo, historia. Él con un grupo de gente, de investigadores, se ubica en el nacimiento del Danubio y lo recorre todo. Y a medida que lo va recorriendo todo, efectivamente, en una especie de expedición que le lleva varios meses, va contando la historia de todas las ciudades de esa Centro Europa que están al borde del Danubio, entre ellas Viena, lugar donde se detiene largamente. Es interesante ese libro, El Danubio, porque si uno se olvida de que está en Centro Europa y lee lo que Claudio Magris dice de toda esa región cultural, a los costados del centro moderno que era París-Londres, en los bordes de lo hegemónico de la modernidad, que es Europa del oeste, él va haciendo una descripción de esa cultura, de esos mundos, que es exactamente igual a la que nosotros podríamos hacer de América Latina. Los pueblos sin historias, los pueblos de los costados, los pueblos de los bordes, los pueblos que vivieron la modernidad incompleta, los pueblos y culturas que recibieron la modernidad como playas
terminales, con ecos, distorsiones, contradicciones, es decir, todo lo que de distintas maneras Magritte encuentra en lo austrohúngaro y en lo vienés, podríamos encontrarlo en muchos analistas de la cultura latinoamericanos y argentinos. O sea, ser de las lejanías, ser de los bordes y ser marca de un centro que de alguna manera crea, genera la cultura y está definiendo las razones, los léxicos y los lenguajes. Es importante esto, porque de alguna manera cierra, con este recuerdo al libro de Magritte, El Danubio, cierra mi idea. Yo tengo un libro que va a aparecer en un mes y medio, que es una antología de textos sobre Viena, se llama La remoción de lo moderno, Viena del 900, un libro que se va a salir en un mes y medio, que son más o menos 30 artículos de grandes analistas que trabajan sobre este momento vienés, con una introducción mía, con una larga introducción mía sobre el tema, pero donde planteo básicamente de que tanto lo austrohúngaro como lo latinoamericano, y básicamente lo latinoamericano europeo como somos nosotros, son casi dos historias destinadas a, en determinadas cosas, palpitar y dramatizar lo mismo. En este sentido, Magritte desde allá está más o menos diciendo lo mismo. Bueno, me gustaría charlar un poco sobre lo que les interese, qué les pareció, qué se les ocurre. ¿Qué puedo agregar? ¿Qué puedo...? Sí, yo. Sobre Karl Kraus, que vos citás permanentemente acá en el capítulo Viena. Si la historia ha vivido catástrofes permanentes, es decir, el siglo V a.C. en la era de la caída del Imperio Romano de Occidente, o Constantinopla, el Imperio Abasida en el mundo musulmán, y lo que prácticamente no tenemos testimonio de la gente que previó o que criticó la corrupción del sistema en un momento determinado. Quedan, por supuesto, casos como el que citás vos permanentemente acá en tu estudio, el de Kraus. Hoy mismo, no conozco, pero debe haber alguien que hace una crítica apocalíptica del Silicon Valley en Estados Unidos. No sé quién puede ser, tal vez no exista, o tal vez hay alguien que lo está haciendo. Es decir, siempre en el transcurso de la humanidad están los escuchados, los no escuchados, y las últimas páginas que vos desarrollaste, de los fracasados, que en realidad no son los fracasados, sino que perdieron en todo caso. Ese es lo que no queda medio claro en tu exposición respecto a lo que es este fin de la época moderna y lo postmoderno. Yo soy un premoderno. Entonces, sí, en realidad plantear esta visión de Kraus es estar en defensa de la modernidad. Yo me situaría en defensa de lo moderno, defendiendo lo moderno frente a eso que se denomina posmoderno, más allá de reconocer de que hay muchos síntomas posmodernos. Pero bueno, esa sería otra discusión. Pero es cierto lo que decís. Yo lo que quise decir con la idea del fracaso es más que una mirada mía, una mirada que lo podemos encontrar en determinados autores. Por eso citaba que Benjamin es otro de los autores, que auscultan al pensamiento fracasado como el pensamiento que contiene una verdad que ha sido derrotada, que la propia derrota es la que... ¿Por qué piensan? Porque, como diría Benjamin, todo acto de cultura es un acto de barbarie
inmediatamente, no es que haya acto de cultura y acto de barbarie. Todo acto de cultura implica una barbarie, todo acto de dominio implica muertos, todo acto de algún triunfador implica gente que ha perdido, o sea, toda catedral implica miles de personas que deben haber muerto para que la Europa central haya podido constituir esta catedral. En ese sentido, decía que hay una mirada que sí es interesante, que sí es digna de leer, porque es casi una mirada contrapelo de la historia. Benjamin va a decir, pasémonos a la historia, el cepillo a contrapelo. Es que el que en realidad retiene la verdad es el que pierde. Y el que gana simplemente se transforma en dominante. En ese sentido te diría, pero más bien como un juego ensayístico de interpretación, más que porque evidentemente los derrotados están y los triunfadores son. Pero sí es interesante porque uno va en búsqueda, y esto está sucediendo últimamente, va en búsqueda de aquellos textos y palabras que los victoriosos no nos dejaron analizar con la necesaria profundidad. Pero más allá de eso, yo diría que no avancemos, es simplemente una mirada, ¿no?, de los derrotados. Creo que es interesante. Muchos lo han planteado, pareciera ser que la memoria que contienen los derrotados es una memoria que escondería una verdad mayor que la memoria de los triunfadores. Yo no avanzaría más que como un método, como una propuesta de análisis de la historia. No definitoria ni única, simplemente única. Y con respecto a lo moderno y posmoderno, yo diría que en todo caso todo Krauss es una defensa de la modernidad, es una defensa del lenguaje con sentido, con utopía, con significado, con ética, con morales. Es como si la historia contuviese un sentido a realizar. Yo diría que el planteamiento postmoderno pone en duda totalmente eso. Pone en duda de que haya sujeto, de que haya sentido, de que haya historia, de que haya utopía, de que haya alguna cosa a defender, y plantea más bien que fueron todas quimeras de la modernidad. Sí, yo creo que pone en duda, más que en duda, dos cosas fundamentales, la utopía y la solidaridad. Claro, totalmente. Al contrario, va a decir que la utopía es nefasta. Que son esos mandatos, esos deber ser, esas cosas a cumplir, esas cosas que uno le hereda, y que en realidad lo único que hacen es obligarte a cumplir mandatos que, de no existir, como dicen ellos, alivianan al hombre y le dan una levedad, sin compromiso ni impugnaciones, por lo cual la vida se hace más vivible. Pensamiento que ha aprendido mucho en la cultura de hoy, en el sentido de que como ciertas utopías terminaron de manera catastrófica, aparece como seductor la idea de no tengamos utopía porque miren cómo terminan. Es peligroso seguir ese trazo de línea, ¿no? O sea, desutopizar la historia. Para mí, para otros es más cómodo. Facultad Libre de Venado Tuerto, la primera facultad libre del país. Para la libertad, para el amor, para la vida.